Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Bienvenido a tu programa radial Jóvenes con Propósito, conducido por el pastor Josué García de Templo, voz que clama en el desierto. Aquí comenzamos por Shekinah 95.1 FM y por Roku a través de Shekinah TV. Si tienes alguna necesidad de oración, escríbenos por WhatsApp 656-469-1269 o por el sitio web www.shekinahtv.com. Aquí comenzamos, Jóvenes con Propósito. Hola, hola, bendiciones también a cada uno de ustedes. Un día a cada uno de ustedes, bendiciones. Que el Señor les guarde, les bendiga. Bueno, pues les saluda, amén, su amigo y hermano el pastor Josué García de la iglesia Voz que clama en el desierto, amén. Bueno, pues estamos bendecidos con Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí un día más, amén, un lunes más. Y qué contento, amén, qué bendecido con Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Bueno, pues bienvenido, amén, a tu programa Jóvenes con Propósito, amén. Pues aquí estamos para servirles, amén, jóvenes. Me siento bendecido y privilegiado porque pues estamos aquí, amén, un lunes más, gloria a Dios, amén. Estamos tardecita, pero gloria a Dios, no pasa nada, amén. Y quiero hablarles bajo un tema muy importante, amén. La palabra habla en el libro de Jonás, amén. Vamos a la palabra rápidamente, pero sin antes hacer una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú eres el único Padre que nos ayuda, que nos enseña, Padre, en todo tiempo. Amado Dios, oramos, Padre, por cada joven, Señor, por cada hermano, por cada hermana que va a escuchar aleluya, amén, esta predicación, amén. Que tu Espíritu Santo sea en ellos, Señor Jesús, tocando sus corazones. Que tu gloria, que tu poder, Padre, sea en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues qué bendición, amén, poder estar aquí otra vez, como les digo, amén. Aquí en Radio Shekinah 95.1, amén. Si vas en el carro, súbele, sintonízanos, amén. Me trajo un Uber, amén. Tú que me estás escuchando, sé que no le cambia, amén, de sintonía. Súbele a tu radio, amén. Y me siento bendecido, amén, porque venía platicando con uno del Uber, amén. Y ya veníamos, amén, evangelizándole, hablándole de Dios, amén. Y es bendición porque yo creo que cuando el Señor te hace libre, es para que tú hagas libre a otras personas, amén, amén, que están pasando por diferentes situaciones, que están pasando por diferentes problemas, que están pasando por tantas cosas, amén. Entonces, cuando la libertad llega a ti, es para que tú hagas libre a otros, amén. Bueno, vamos a rápidamente, amén, dice la palabra en el libro de Jonás 1, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia, amén. Bueno, pues el Señor, amén, me encanta de esto porque el Señor, dice la palabra, amén, que Jonás era un profeta, amén. Y el Señor mandaba a Jonás, ¿a dónde? Pues dice la palabra que el Señor le dijo a Jonás, levántate, amén, y ve a Nínive, amén. Yo me puedo imaginar, amén, que Jonás estaba dormido. Yo no sé cuántos cristianos de aquí están dormidos, amén. Pero hoy vengo a hablar también sobre esta, aleluya, esta palabra poderosa, amén. Que es tiempo de que nos levantemos, amén. De que dejemos a un Jonás al lado y empecemos a levantarnos, a ir, amén, hacia donde Dios quiere que tú y yo vayamos, amén. Dice la palabra, vino palabra a Jonás, hijo de Nun, de Amittai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dice el 3. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. ¿A dónde, iglesia? A Tarsis. Wow. Dice que bajó a un Jope, donde encontró un barco
que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Amén. Pero el Señor lanzó, dice la palabra, que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Amén. Y dice, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dice el 5, todos los marineros tenían ¿qué? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Y dice la palabra que Jonás, amén, en cambio había bajado al fondo. ¿De dónde? De la nave. ¿Y qué creen que hacía Jonás? Bueno, pues Jonás, amén, muchos dormilones como hay en la iglesia, lamentablemente, amén, que estaba durmiendo. Me vengo de hablar también que es tiempo de que te levantes, amén, de que no seas una iglesia dormida, sino una iglesia, amén, despierta, amén. Y dice la palabra, pero el Señor, amén, ¿quién? Cristo, lanzó sobre el mar, amén. Dice, lanzó, amén, sobre el mar un fuerte viento. Y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. El 5 dice, todos los marineros tenían miedo. Pues cómo no, ¿verdad? Fíjese, si usted se pone a pensar, amén, y usted cuando viaja, no sé, ¿verdad? Quizás cuando usted va en un autobús y empieza a ladearse mucho, ¿cómo no va a tener uno miedo? Me estoy como enseñador a un barco, amén. Pero lo que vengo a hablar, amén, es que el Señor tenía un propósito para Jonás, amén. Y sabes algo, voy a hablar algo rápidamente, amén, de que el Señor, amén, quiere que empieces, amén, a comenzar a escuchar la voz de Dios, amén. Y dice que Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y ¿qué? Y dormía profundamente. El capitán del barco se acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Dice la palabra que el capitán le hizo una pregunta. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Amén. Dice, levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Amén. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Dice el 8, así lo hicieron y la suerte cayó en Jonás. Entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? Y es una pregunta, ¿a qué te dedicas? Y dice la palabra, amén, que todos los, aleluya, amén, estaban preguntando a Jonás, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y dice la palabra que Jonás, amén, le decía a ellos, amén, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Dice que él respondió, amén, y dice que al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo, dice la palabra, él mismo lo había contado. Y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar, dice la palabra en el 11, pero el mar se iba enfureciendo, dice, más y más. Así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Dice la palabra, amén, que estando ahí todos los marineros junto con Jonás, empezó a llegar un gran viento, empezó a llegar una tormenta, dice la palabra, en donde ellos, aleluya, amén, empezaron a tener mucho miedo, porque ellos decían, pero ¿qué va a pasar? Y dice la palabra, amén, que cuando ellos se dieron cuenta de que Jonás había desobedecido del propósito, había desobedecido de la voz de Dios, del mandato que el Señor, amén, le había dicho a Jonás que hiciera, pues dice la palabra que los marineros dijeron, ¿qué es lo que has hecho, Jonás? Y dice, pero el mar se iba enfureciendo, o sea, la ola empezaba más y más. Y dice, y así preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y dice que Jonás le dijo, amén,
tomadme y lancedme al mar, verán que el mar se calmará. Y le respondieron, amén, dice la palabra que le respondió, amén, el marinero. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes una terrible tormenta. O sea, Jonás, en pocas palabras, sabía lo que estaba pasando. Sabía el gran propósito de esa tormenta, dice la palabra. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros, dice la palabra, se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más, wow, poderoso, más y más contra ellos, no lo consiguieron. Y dice el 14, dice, entonces clamaron al Señor, dice, tú haces lo que quieres, no nos hagas parecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte del inocente. Dice el 15, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron, dice la palabra, que lo lanzaron, ¿a dónde? Pues al mar, amén. Y dice que al agua y a la furia del mar. ¿Y qué creen que pasó, iglesia? ¿Qué creen que pasó, joven? Bueno, pues se aplacó la tormenta, se aplacó, dice la palabra, amén. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas, amén. ¿Quién hicieron las promesas? Bueno, pues las promesas las hicieron, aleluya, los marineros, amén. Y una oración de Jonás que tocó el corazón de Dios, amén. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre, amén. Bueno, pues es hermoso, amén, ver cómo el Señor, amén, cuando el Señor tiene un propósito contigo, amén, aunque quizás queramos huir del llamado de Dios, huir quizás de la presencia de Dios, siempre, amén, lo que Jonás no sabía, iglesia, es que había un gran pez con GPS destinado para él. ¿Por qué? Porque él dice la palabra, amén, que el Señor le decía a Jonás, ve a Nínive a predicar mi palabra. Y sabes cuántas veces el Señor no te ha dicho a ti, sabes, hijo mío, ve, dile a este joven que yo lo amo con amor eterno, ve, dile a este joven que hay una esperanza para su vida. Porque muchas de las veces, iglesia, como jóvenes, amén, el Señor, aleluya, quiere usarte tan joven, amén. Pero tú te haces muchas preguntas y dices, pero ¿será que no me va a usar a mí? Es que esto y el otro. Y sabiendo, aleluya, amén, que tanto joven se está perdiendo en la droga, que tanto joven se está perdiendo en el alcohol, en el vicio, amén. Y tú y yo te decía algo especial. Cuando Dios te empieza a hacer libre, es para que tú empieces, aleluya, amén, a ser, aleluya, libre a otros, amén. Y esto realmente, aleluya, amén, me impacta. Esto es algo poderoso, amén. Porque el Señor miraba, amén, algo poderoso en Jonás, amén. Y sabes, dice la palabra que el Señor le decía a Jonás, vas a predicar a Nínive. Bueno, pues rápidamente la palabra habla, amén. Dice que Jonás, ¿cómo? O sea, él estaba dormido. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues se levantó. Dice y dijo, pero ¿cómo? Y todavía a veces como iglesia, amén, decimos, ¿será que es yo sé que esto y es que lo otro? No es Dios. Y Dios empieza a tocar nuestro corazón para decirle a aquel, aleluya, amén, a aquel drogadicto, para decirle a aquella prostituta, ¿sabes qué? Dios te ama con amor eterno. Hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que liberta, amén. Y sabes, iglesia, dice la palabra, amén, que Jonás, joven, quiso huir del llamado que Dios le había comandado, aleluya, amén, a hacer. Y sabes, dice la palabra que Jonás, yo me imagino que Jonás no tenía mucho dinero, y pues ¿qué creen? Juntó, amén, todo lo que tenía y fue, aleluya, amén, ¿a dónde? Pues a cambiar todo su dinero y para poder agarrar, dice la palabra, un Jope, amén, fue hasta Jope y agarrar un barco, amén. Bueno, y dice la palabra exactamente que Jonás, iglesia, Jonás joven, amén, en vez de ir a Nínive, aleluya, amén, a predicar su palabra a Nínive, dice que se fue a Tarsis, amén. ¿Y sabes por qué Jonás no quería Nínive? Dice la palabra, amén, que Jonás se había ido
a Tarsis. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que Dios es el que perdonaba, amén. Y dice la palabra que Nínive estaba pasando por un momento muy difícil en el que ya no había amor por unos por otros, en el que ya había tanta maldad también. Yo me imagino, amén, que quizás fue como Sodoma y Gomorra, pero la diferencia entre Nínive y Sodoma y Gomorra fue que Nínive, amén, entendió algo y se arrepintió de sus pecados. Pero ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Pues lamentablemente no quisieron hacer caso, amén. Y es algo poderoso, amén, porque mire, iglesia, como jóvenes a veces el Señor, no sé ustedes, amén, pero mire, el Señor toca la puerta de nuestro corazón, amén. El Señor nos inquieta a orar por personas, por hermanos. Y quizás porque tú dices, ay, pero es que no me siento capacitado, es que me da como, no vergüenza, sino que me hace como que, ay, es que, ¿será que si es Dios? Es que, ay, no huyas de lo que Dios quiere mandarte a hacer como Jonás, amén. Y dice la palabra que estando Jonás, aleluya, en ese barco, llegó una gran ola, amén. Llegó un gran viento en el cual estaban todos los marineros. Wow, algo tremendo, Y dice la palabra que estando todos, aleluya, amén, vino una gran tormenta. Y dice que Jonás estaba, ¿qué? Durmiendo, amén. Y cuando tu iglesia, lamentablemente, en vez de que te despierta, en vez de que esté, aleluya, amén, viendo por a los hermanos, amén, viendo por el drogadicto, por el homosexual, por la lesbiana, por la prostituta, lamentablemente están dormidos, amén. Y sabe, y es triste ver esto porque a veces, aleluya, amén, la iglesia se enfoca no solamente en 4 paredes y no sale de las 4 paredes, amén. Y sabes, sabiendo que hay un Dios que ama, sabiendo que hay un Dios que restaura, sabiendo que hay un Dios que transforma. Y sabes, hay gente que por causa de un Cristo te ama, que por causa de un Dios te bendiga, que por causa de un todo va a estar bien, el Señor tiene el control, empieza a hacer algo el Señor, amén. Y la gente empieza a decir, mira, yo realmente necesitaba esta palabra. Y sabes, cuando Dios te hace libre, joven, cuando Dios te hace libre, hermano, hermana, es para que tú también seas libre, amén. No seas como ese candelero que se escondió, no. Sé como esa luz, amén, que esté brillando en las tinieblas. Y dice la palabra que Jonás empezó ¿a dónde? A llegar. Bueno, pues estaban ahí, ¿verdad? Y mientras Jonás estaba durmiendo, dice la palabra que mientras él dormía, empezó a moverse más y más. Y sabe, y dice la palabra que los marineros preguntaban, ¿dónde está aquel que vino desde allá? Porque Jonás era el único, amén, que venía desde el más lejos, amén. Y dice la palabra que fueron a buscar a Jonás. ¿Y qué creen? ¿Dónde creen que estaba Jonás? Bueno, pues Jonás estaba durmiendo, amén. Y qué tremendo, amén, porque a veces mucha iglesia hoy en día está durmiendo, está cabeceando, amén. Y está viendo por su bien, pero nunca viendo por el bien, aleluya, amén, de los demás, amén. Y sabes, hoy vengo a hablarte, iglesia, de que es tiempo, amén, de que no seas un Jonás. Tienes que ser, aleluya, amén, ese aleluya, ese escogido que Dios, aleluya, empezó, aleluya, estar en ti, empezó, aleluya, amén, a ponerte, aleluya, en algo único, amén, en algo especial para tu vida, en algo especial para tu ministerio, para tu familia. Y dice la palabra que mientras, aleluya, amén, mientras Jonás empezaba ahí, vino un gran viento, dice la palabra, que todos los marineros echaron suerte contra sus dioses. Bueno, y sabes, porque en aquel tiempo dice la palabra que cada quien, aleluya, amén, traía, para ellos eras un Dios, amén. Pero Jonás entendía, amén, que nomás había un Dios. Y dice la palabra que Jonás, estando ahí, reconoció que estaba mal, reconoció que no era por su fuerza, reconoció que no era por su capacidad, reconoció que no era por su valentía, no, sino que era por la fuerza de Dios, amén. Y sabes, ¿y qué pasó? Bueno, pues Jonás les dijo, dice la palabra que, aleluya, amén, que la suerte cayó sobre ¿quién creen? Jonás. Todos empezaron a señalar a Jonás. Y Jonás sabía exactamente, amén, que el Señor lo había mandado para Nínive, pero él quiso irse para Tarsis, amén. Y cuántas de las veces el Señor nos ha llevado a predicar su palabra con nuestro vecino, nuestra escuela, a las segundas, aleluya, amén, a nuestro trabajo. Y cuántas veces, aleluya, amén, quizá vamos a la iglesia y escondemos la Biblia. Quizá vamos a la iglesia y luego sin Biblia. Iglesia,
no entristezca al Espíritu Santo, amén. Porque dice la palabra que de lo más vil y menospreciado el Señor saca, amén. Nosotros somos unos vil y menospreciados porque el Señor nos sacó, aleluya, del cenagoso, del lado cenagoso, amén. Y cuando el Señor, aleluya, amén, quiere cambiar tu vida, Él nunca lo deja a medias, no. Él lo hace todo perfecto. Dice la palabra que mientras, aleluya, amén, mientras aventaron a Jonás, había un gran pez, wow, poderoso. Pero lo que Jonás no sabía es que el pez era a propósito. ¿De qué? De lo que Dios quería hacer con Jonás, amén. Aunque huyas de tu ministerio, aunque huyas del propósito de Dios, aunque tú digas, es que el Señor no me va a ver, va a hacer eso y lo otro. El Señor está ahí, dice la palabra, mirando a los buenos y mirando a los malos, amén. Jonás, aleluya, lamentablemente Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y por eso vino un gran pez. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se lo comió, amén. Pero ¿qué creen lo que pasó, amén? Dice la palabra que Jonás duró 3 días en ese gran pez y 3 noches, amén. Hasta que Jonás entendió y se arrepintió de sus pecados, amén. El Señor dice su palabra que Él no ha venido a este mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo, amén. El Señor quiere, aleluya, joven, el Señor te manda a decir que Él es el que cambia, que Él es el que transforma. El que te convence no va a ser el pastor, el que te cambia no va a ser el pastor, no. El que te va a convencer, el que te va a cambiar, el que te va a transformar va a ser Cristo Jesús de Nazaret. Y sabes, joven, déjame decirte algo rápido con esto. Dice la palabra que lo que, aleluya, amén, que lo que Jonás no sabía, el Señor sí sabía, amén. Dice la palabra que Jonás pensó que ese pez iba a estar, aleluya, amén, iba a caer sobre un lado. ¿Pero qué creen que pasó? Bueno, Jonás, aleluya, amén, mientras estaba en ese pez, el pez obedeció a Dios. ¿Y dónde creen que, aleluya, el pez, aleluya, amén, que Jonás salió del pez? Bueno, pues lo llevó a ¿dónde? A Tarsis. No, lo llevó a Nínive, amén. Lo llevó a Nínive. Y que se vean qué propósito Dios tiene con nosotros, amén. Que aun siendo imperfectos, la gracia y la misericordia de Dios siempre va a estar con nosotros, amén. Porque usted, iglesia, usted joven, le puede fallar al Dios, pero el Dios que está con nosotros nunca nos va a fallar. Usted puede, aleluya, amén, usted puede quizás huir del ministerio, huir del propósito, pero el Señor lo que marcó, el Señor lo que designó, aleluya, amén. El Señor tiene grandes cosas, el Señor tiene grande ministerio para ustedes, jóvenes. No tengan miedo como Jonás. Jonás tenía miedo, dice la palabra, que Jonás era un profeta, amén. Y Jonás, ¿sabes qué? Jonás realmente tenía miedo de ir. ¿Por qué? Porque a veces ya no creían en Jonás. Porque como era profeta y no se cumplía, pues bueno, entonces el Señor le dijo a Jonás, Jonás, ve hijo de Nínive. Entonces, ¿qué creen que fue? ¿Qué creen lo que pasó? Bueno, pues dice la palabra que fue a Nínive. Y saben, dice que llegando a Nínive, entró por ese, aleluya, entró por ese lugar. ¿Y qué creen? Había tanta maldad, había tanto pecado. Y dice la palabra que el Señor le dice a Jonás, Jonás, vas a pararte aquí, vas a empezar a predicar y decirles que es tiempo de que dejen lo malo, que es tiempo de que, aleluya, amén, de que despierten, que es tiempo de que dejen de hacer lo que están haciendo y que se reconcilien conmigo. Y dice la palabra, amén, que estando Jonás, él empezaba a decir, dice el Señor que va a traer juicio si no se arrepienten. Arrepiéntanse. Y dice la palabra, amén, que mientras pasaba un día, pasaba el otro día, porque fueron 40 amén, en los que Jonás estaba empezando, fueron 30 en los que pues, Jonás está empezando, aleluya, amén, a decirle al pueblo, es tiempo de que perdonen, es tiempo de que, aleluya, de que se regresen, aleluya, es tiempo de que dejen lo que estén haciendo y vuelvan a Cristo. Y dice la palabra, amén, que la gente de primero no quería entender, la gente no quería hacer caso.
Y Jonás miraba cómo estaban unos peleando contra otros, cómo la que estaba pidiendo limosna, en vez de que la gente le diera un pan, le quitaban el pan que tenía de allí, le quitaban el dinero que tenían de ahí, estaban robando, estaban haciendo tanta cosa. Y dice la palabra, Jonás seguía y seguía. Arrepiéntense, vendrá juicio si no se arrepienten de sus pecados. Mire el Señor, y dice la palabra que llegó todo eso a oídas ¿de quién? Pues del rey de ellos. Y qué impactante ver cómo el Señor, amén. Es algo poderoso, porque dice la palabra que llegó a oídos del rey de Nínive. Y dice que el rey dijo, vamos a doblarnos, vamos, aleluya, amén, a hincarnos, vamos a pedirle perdón al Dios de Jonás, porque Él nos puede salvar. Entonces el rey supuestamente, él reconoció que había un rey de reyes y señor de señores, llamado Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel, aleluya, amén, aquel que cuando estuvo con Jonás es el mismo que está contigo, es el mismo que está conmigo, amén. Y sabes, algo poderoso me habla, algo impactante me habla de esto, ¿de qué? Bueno, pues dice la palabra, amén, que el Señor le decía a Jonás, tú sigue predicando, tú sigue predicando, tú sigue predicando, tú sigue hablando, Jonás, tú sigue hablando. Bueno, dice la palabra que se llegó faltando 3 días y la gente seguía igual. Faltaban 4 días, la gente seguía igual. Faltaban 2 días, la gente seguía igual. Y dice la palabra que faltaba un día, iglesia, faltaba un día en el cual el juicio de Dios, si no se arrepentían, el juicio de Dios iba a caer sobre Nínive, iba a destruir toda la tierra. Y dice la palabra que Jonás se fue de noche, amén. Y dice la palabra que antes, aleluya, amén, de que le pegara el sol, él empezó a hacer como tipo un jacalito, algo así, para nomás los puros, aleluya, amén, nomás la pura maderita, algo así. Y dice la palabra que el Señor, amén, hizo algo poderoso. Bueno, pues el Señor empezó, dice la palabra, que empezó a brotar una gran planta, muy grande, hasta que le vino a dar, ¿qué? La sombra a Jonás. Y dice la palabra que mientras Jonás estaba dormido, se impactó de ver cómo esa planta empecé a crecer, en medio de donde estaba Jonás. Jonás no estaba en Nínive, no, Jonás estaba fuera de Nínive, porque el Señor le había dicho a Jonás que iba a caer el juicio si no se arrepentían. Ojo con eso, si no se arrepentían de sus pecados. Y dice la palabra que Jonás estaba esperando el día, amén. Y dice la palabra que mientras Jonás estaba en los montes, allá mirando a ver el juicio que iba a caer sobre Nínive, ¿qué creen que pasó, jóvenes? ¿Qué creen que pasó, iglesia? Pues dice la palabra que no cayó nada, amén. Y Jonás empezó a enojarse con Dios. Y Jonás empezó a decirle al Señor, ¿pero cómo? Pues ¿qué no me dijiste esto? Bueno, el Señor le dijo, Jonás, ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Acaso no has visto, Nínive, lo que está pasando ahorita? Dice la palabra, amén, que cuando empezó, aleluya, amén, esa planta a crecer, dice que el Señor empezó, aleluya, por un animal, empezó a secar la planta. Y Jonás se enojó y estaba molesto con Dios. Pero el Señor quería darle una reflexión a Jonás, que así lo que él hizo, él lo podía quitar. Y dice la palabra que Jonás miraba que pasaban las horas, pasaban quizás, aleluya, amén, los minutos. ¿Y por qué será que no pasa nada? ¿Por qué será que todavía sigue igual? Bueno, pues dice la palabra, jóvenes, iglesia, que Jonás, aleluya, amén, el Señor le dijo a Jonás, ve, Jonás, a Nínive, y fíjate, porque aún no he llevado, aleluya, la destrucción hacia Nínive. Dice la palabra que Jonás empezó a pasar, aleluya, amén, sobre Nínive, y miraba cómo la gente arrepentida, aquellos que estaban peleando, no estaban peleando ya, sino ya estaban, ¿qué? Conviviendo. Aquella, aleluya, amén, aquella que está pidiendo limosna, aquel limonero, aquella limonera, dice la palabra, ven, que en vez, dice, antes de que Jonás fuera a hablar de la palabra, amén, a la limonera le quitaban el pan. Ahora dice la palabra que cuando entró Jonás, miraba que la gente le echaba dinero, que le echaba comida a la limosna. Entonces Jonás miró algo y el Señor le dice a Jonás, ¿ves, Jonás?
¿Ves por qué no trajo la destrucción? Porque ellos entendieron, escucharon que el juicio iba a venir si no se arrepentían. Y dice la palabra que se arrepintieron de sus pecados y de sus maldades. Y Jonás, algo poderoso que me impacta, amén, que Jonás, aleluya, amén, entendió de que Dios aún sigue teniendo misericordia de nosotros. Yo no sé si te encuentras como Jonás, yo no sé si te encuentras, aleluya, amén, en el cual el Señor quiere hacer grandes cosas contigo, en el cual el Señor, aleluya, amén, quiere entregarte grandes cosas, pero tú dices, ¿qué será? Es que ¿cómo yo puedo hacer esto? Yo no sé nada, yo esto. Es que algo que me impacta, amén, que mientras que Jonás no sabía, Dios sabía lo que Jonás iba a hacer. Y sabes, el Señor quiere, aleluya, amén, quiere que tú y yo empecemos, amén, a quitar todo ese espíritu de Jonás, en el cual venga el temor, venga el miedo, venga, aleluya, amén, el qué dirán. Porque muchas de las veces como joven no importa del qué dirán, de que, ay, no, es que, sabes, no sé, siento como que miro a aquel que está drogando y yo quiero hablarle de Dios, pero es que como que no me animo. Es que cuando el Señor pone en tu corazón hacer algo, hazlo, no desobedezcas, porque puede ser tarde después, amén. Y sabes, es algo poderoso porque Jonás sabía que el Señor, amén, quería hacer grandes cosas, quería hacer grandes, aleluya, amén, grandes, pues más que nada, amén, quería hacer grandes, pues, poderes sobre Jonás. Y sabes, Jonás entendió, aleluya, amén, y fue por causa de la oración, amén. Porque si fuera por Jonás no hubiera ido allá a predicar, no. Fue porque el Señor, amén, puso algo en Jonás, puso algo poderoso en Jonás, amén. Si tú estás a punto de rendirte, estás a punto de tirar la toalla, no lo hagas, amén. No, sigue caminando, sigue predicando, tú no estás solo, el Señor está contigo, amén. Y sabes, esto realmente impacta mi corazón, esto realmente, amén, porque dice la palabra que el Señor, amén, aún tiene misericordia, que el Señor, amén, aún muestra su amor. Y sabes, es poderoso ver cómo el Señor, amén, está con nosotros, porque dice la palabra, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre, ¿del qué? Del gran pez. Y dice la palabra que Jonás dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Yo no sé cómo te encuentras, joven, en el cual estás angustiado, en el cual estás preocupado, en el cual estás desesperado y no encuentras la salida. Dice la palabra que Jonás le dijo al Señor, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Si ya no puedes más, el Señor responderá la petición de tu corazón. El Señor responderá, aleluya, amén, aquello que quizás no había solución. El Señor responderá. Y dice la palabra que Jonás le dijo al Señor, desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo, dice la palabra, me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Dice la palabra que las corrientes empezaban a volver a Jonás. Y dice, todas tus ondas y todas tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, y dice la palabra que Jonás pensaba, he sido expulsado de tu presencia. Pero lo que Jonás, aleluya, amén, lo que Jonás no sabía, que él no estaba siendo expulsado, no. Él estaba haciendo, aleluya, amén, empezar a hacer algo diferente en Jonás. Y dice la palabra, dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, dice la palabra que Jonás decía. Lo profundo del mar me envolvía, las aguas se enredaban en la cabeza, arrastrándome en los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerros se cerraron tras de mí. Y dice la palabra, pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir, dice Jonás, al sentir que se me iba la vida, me acordé de quién, del Señor.
Hay momentos en los cuales, aleluya, amén, pasamos por tantas cosas, amén, y a veces nos olvidamos de Dios, pero el Señor nunca se olvida de nosotros. Al contrario, dice la palabra, amén, que el Señor siempre está con nosotros, escuchando nuestro clamor. Su palabra habla en Jeremías, aleluya, amén. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces, amén. Y sabes, el Señor tiene grandes cosas para darte. El Señor tiene grandes cosas para entregarte. Pero de mí, de ti depende, amén. Si hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, o si realmente estamos como que hoy quiero, mañana no, y es que estoy muy joven, es que esto no. Es que cuando el Señor empieza a llamarte, cuando el Señor empieza a tocar tu corazón, empieza a traer el sentir, tú haz caso, aleluya, amén. Porque dice la palabra, amén, que mientras, aleluya, mientras Jonás, dice la palabra, al sentir que se iba la vida, dice la palabra que Jonás se acordó del Señor. Y la oración llegó hasta donde, hasta su santo templo. Los que siguen, dice, a ídolos vanos, abandonen el amor de Dios. Dice la palabra, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces dice la palabra, el Señor dio una orden, algo poderoso. Mientras yo te hablaba, amén, sobre el GPS, es que algo poderoso estaba ahí en el gran pez, porque el Señor ordenó al mismo pez que lo fuera a aventar. ¿A dónde? A Nínive. Y dice la palabra, yo en cambio te ofreceré sacrificio y cántico de gratitud, cumpliré la promesa que te hice. La salvación, entendió Jonás, que la salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez, dice la palabra, vomitó a Jonás en tierra firme. Bueno, pues ¿cuál era esa tierra firme? Pues ¿qué creen que era? Era la ciudad de Nínive, amén. Y sabes, algo poderoso, amén, el Señor hizo con Jonás, amén. Pero es que no fue porque, mira, a veces por nuestra voluntad no vamos a poder hacer nada, ¿no? Por nuestro conocimiento no vamos a poder hacer nada, ¿no? Sino va a ser por el conocimiento que es Cristo Jesús de Nazaret. El Señor, amén, dice su palabra, amén, que el Señor a quien ama, Él corrige, amén. Y sabes, te pones tú a pensar, joven, o tú quizás, amén, joven, o hermana, hermano, o tú que vas escuchando esta radio, amén. Cuando tú te portas mal, ¿qué es lo que pasa, amén? Bueno, pues tu padre amén, te corrige, ¿no? ¿Cómo te corrigen? Bueno, pues con la vara. Entonces, amén, Dios empieza a corregirnos, amén, también a mí y a ti. Pero dice la palabra, amén, que el padre a quien ama a un hijo, ¿qué? Lo corrige. Entonces, en pocas palabras, amén, el Señor lo va a corregir a mí y a ti. ¿Para qué? Para que empecemos, amén, a saber y a entender, amén, a escuchar la voz de Dios, amén. Y sabes, Jonás tenía esto, amén. Jonás quizás tenía miedo, Jonás quizás tenía como que, ay, es que vergüenza, o es que qué va a pasar, eso y otro, no. Y mucha gente, lamentablemente, amén, tiene miedo de predicar. La palabra nos habla, nos enseña, amén, que dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, amén. Pero entendamos esto, amén, de que el Señor siempre está con nosotros, amén. Entendamos de que el amor de Dios va a estar con nosotros, amén. Al Señor no le va a importar tu pecado, al Señor no le importa tu error, no le importa cuándo fue que caíste, cuándo fue que, aleluya, amén, que quizás te alejaste, no. Al Señor lo que le va a importar es cuándo vas a empezar a caminar, cuándo vas a empezar a levantarte como evangelista, cuándo vas a empezar a levantarte como profeta, cuándo vas a empezar a levantarte como ese predicador, aleluya, amén. El Señor tiene grandes cosas, iglesia, el Señor tiene grandes cosas para darnos, tiene grandes propósitos para mí, para ti, para tu familia, amén. Tú tienes, aleluya, amén, tú tienes que entender y saber algo, que Dios es el único que es el que sana, que es el que restaura, que es el que transforma, el que liberta, amén. El Señor libertó, aleluya, el Señor sanó corazones en aquella ciudad donde había mucha maldad, donde había mucho pecado. El Señor empezó a hacer algo grande en cada uno de nosotros, amén. Y Él lo va a seguir haciendo, amén. Así como estuvo el Señor con Jonás, aunque Jonás desobedeció a Dios,
Muchas de las veces hemos desobedecido a Dios sin darnos cuenta. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el amor de Dios sigue vigente. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y cuando somos hijos de Dios, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Amén. La palabra habla, la palabra enseña. Ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. Amén. Tú no estás solo, tú no estás sola. Con amor eterno el Padre nos ama. Hay momentos en los cuales es difícil, yo lo sé, iglesia. Pero yo siempre he dicho algo. Si con Jesús es difícil, ¿cómo sería la vida sin Jesús? Tanto joven que está quitando la vida. Tanto joven que, aleluya, que está quizás en el patio, quizás allá afuera en las banquetas, esperando de que tú y yo le hablemos, amén, de un Dios que salva, de un Dios que restaura, de un Dios que transforma, amén. Y a veces estamos como Jonás, que el Señor nos dice, ve y dale este folleto, ve y dale este plan de salvación, ve y dale esta comida. A veces no hacemos nada, iglesia, pero recordemos que el Señor, aleluya, nos hizo un mandato, que vayamos a ganar las almas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, lleves esto por reflexión, amén. Jonás desobedeció a Dios, pero más sin embargo, la presencia de Dios estaba con Jonás. Aunque desobedezcas, la presencia de Dios va a estar contigo. ¿Por qué? Porque como hijos, amén, y como Padre, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, amén. El Señor no viene a buscar perfectos, no. El Señor viene por imperfectos, porque Él nos ama, porque Él es un Dios perfectamente perfecto. Aquel, aleluya, que nos ayuda, aquel que nos enseña que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque hay momentos en los cuales como iglesia, como jóvenes, la fuerza quizás carnal se puede acabar, la fuerza quizás carnal se puede caer o espiritual. Pero la fuerza del Señor siempre empezará a permanecer. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos en Cristo nueva criatura. Y cuando estamos en Cristo, su palabra nos habla, nos enseña que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Amén. Iglesia, sigue caminando, joven, no te desanimes. Tú eres un joven con propósito. Es que no es lo que tu papá diga de ti, no, es lo que Dios dice de mí, es lo que Dios dice de ti. Con amor eterno el Señor te ama, con amor eterno el Padre te ama, con amor eterno el Señor. Su palabra habla, nos enseña, amén, que Él no vino al mundo para que el mundo sea condenado, no. Él vino al mundo, iglesia, para que tú y yo seamos salvos, por medio de su palabra, por medio del poder de Dios, que es Cristo Jesús de Nazaret, amén. Bueno, pues ahí están los teléfonos de cabina, amén. 656-411-4362, amén. Ahí si quieren llamar, aleluya, llamar ahí, hacer sus oraciones, peticiones, bueno, ahí estamos, amén. 656-411-4362. También vía WhatsApp, 656-469-1269, amén. 656-469-1269, amén. Y pues bueno, también estamos, amén, aleluya, amén. Bueno, la iglesia local, la iglesia, aleluya, amén. Nos ubicamos estamos ahí en Finca Bonita, Urbivilla Bonita, amén. Calle Pegasi, 1773, amén. Todos los domingos a las 5 de la tarde tenemos nuestros servicios, amén. Templo Cristiano Bosque, clama en el desierto, amén. Es una casa para todos, amén. Es una casa para todos, amén. Un lugar donde está tu bendición. Un lugar donde está, aleluya, amén, mi bendición, tu bendición, amén. Bueno, pues ya para terminar, amén, voy a hacer una oración rápidamente, amén, por cada uno de los que están mirando este live, amén, por cada uno de los que están, aleluya, conectados. Quizás vas en tu carro, quizás estás, aleluya, amén, ahí. Vamos a orar rápidamente. Hay comentarios, amén. Pablo Morán dijo, ok. Bueno, pues ahí dice Alejandro Rivera, Dios le bendiga, bro, saludos, amén, bendiciones, saludos, amén, desde que pues nos están mirando, amén. América Jiménez, podría orar por mi hermano David, que necesita de Dios, él está frío espiritualmente.
Vamos orando por América, amén, por su hermano que se llama David. Jorge Aguilar dice: yo me he sentido desesperado, no encuentro un propósito en mi vida. ¿Podrías orar por mí? Claro que sí, hijo. Fíjese, algo poderoso Dios va a hacer contigo, hijo, con Jorge Aguilar. No tengas miedo, porque cuando tú piensas que no hay propósito, es cuando hay más propósito en tu vida, amén. Amén. Estaremos orando por ti, hijo. Ánimo. Alfredo Morones. Hazlo para arriba, por favor, hijo. Dice Alfredo Morones: quisiera pedirle sus oraciones por mi hijo Julio. Él es músico y el mundo, sus amistades, él mismo se alejó de Dios y ahora anda muy mal. Me duele, pero sé que Dios aún le ama. Así es. Ahí podemos ver un Jonás, pero lo que, aleluya, algo poderoso, amén. Que la presencia de Dios seguía con Jonás. Así la misma presencia del Padre está con él. Y aunque Jonás quiso huir del propósito, la presencia de Dios seguía sobre Jonás, amén. Aunque tú quieras huir del ministerio, aunque tú quieras huir del llamado, no vas a poder huir. ¿Por qué? Porque la presencia de papá va a estar siempre contigo, amén. Y dice Ernesto Álvarez: saludos desde Baja California Sur. Un placer verles por Roku. Dios continúe, bendiciones, amén. Igual bendiciones. Gaby Peralta: hola, gracias, tu mensaje me ha llegado y tocó mi corazón. Me he sentido desanimada, sin ánimos de nada, pero Dios me fortalece sin tirar la toalla. Amén, Gaby. Échale ganas, hija. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, hija. Hilda, amén. Dios te bendiga. Hermoso mensaje. Gloria a Dios, amén. Alma Flores dice: ore por mi sobrino. Está en drogas y mi hermana está muy desesperada, ya que él necesita un toque de Dios y ser libre de toda droga, de todo aquello que no le ayuda bien. Vamos orando por, aleluya, amén. Martín Díaz dice: quiero pedirte que ores porque Dios conceda la petición de mi corazón, que ver a mis hijos venir rendidos a sus pies, amén. Es al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es correcto, amén. Cuando el Señor me llamó, yo recuerdo, amén, que no fue porque fue porque el que cambia, el que transforma es Cristo Jesús de Nazaret, amén. Bueno, pues también aquí hay más comentarios, amén. Dice Edgar Bielma: Dios le bendiga, pastor, amén. Evangelista y profeta Jesús Carrión: bendiciones, Dios le bendiga, amén. La hermana Kenia Torres Goray desde Torreón, Coahuila, amén. Dios bendiga su vida, bendiciones, amén, hasta allá. A su abuelita, amén, a su iglesia, a los pastores, a todos ellos, amén. También el pastor Iván Urbina está empezando a ver al live. Bueno, bendiciones, pastor, que el Señor le bendiga y le guarda, amén. Mi hermano, amén, en Cristo, mi brother Marvin Isaac, el Señor te bendiga, hijo. Dios te bendiga, amén. Ánimo, Dios contigo, amén, amén. Marvin dice: listos para el siguiente evento de jóvenes, amén. Clara García lo está viendo, bendiciones, hermana. Oración por mi familia, amén. Betuel Pacheco: bendiciones, siervo hasta los kilómetros. Hermana Linda Flores: bendiciones, hermana, que el Señor le bendiga, amén. Bueno, pues a cada uno de todos ustedes, amén, que el Señor le bendiga, amén. Y vamos a estar orando, amén, orando por cada una de las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo no conozco, Señor, sus corazones, yo no conozco sus vidas, Padre, de las personas, de los hermanos que están pidiendo oración, Señor. Pero yo creo firmemente, amado Dios, que tú eres el que conoces, el que cambias, el que restauras, Señor. Tú conoces, Padre, lo más profundo del corazón, Señor. Tu palabra nos habla, nos enseña, amén, que aún cuando somos infieles, tú permaneces siendo fiel. Que aún, aleluya, amén, que aún cuando no, como, aleluya, como nosotros, que aún cuando pensemos que no hay salida, es cuando tú estás ahí con nosotros, amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, aleluya, amén, por cada uno de mis hermanos, amado Dios, por aquellos que están atravesando, por, aleluya, por aquellos que están desanimados, aquellos que quizás están a punto de tirar la toalla. Yo oro, Padre, para que tu presencia, aleluya, tu palabra nos habla, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes en ti, porque no es por nuestra fuerza, porque es por tu fuerza, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo toda obra del diablo, todo lo que el enemigo ha querido hacer en la vida de los jóvenes. Atamos y reprendemos brujería, hechicería, todo espíritu de muerte, todo espíritu contrario, todo aquello, aleluya, que quizás están pasando por tantas cosas y no encuentran la salida. Padre, yo oro por ellos, Señor. Que tu presencia, Padre, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Jonás, con Josué, que así también puede estar con cada uno de los jóvenes, amado Dios. Padre,
Que tu Espíritu Santo sea en ellos, Señor. Oro, Padre, por todos los hermanos, Señor. Oro por cada uno, Padre, que están desesperados, que no encuentran la salida, que no encuentran la solución, que quizás están a punto de quitarse la vida. Yo, hombre y mujer de Dios, a ti te digo que estás a punto de quitarte la vida. No lo hagas, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Tú serás el próximo pastor, la próxima pastora, el próximo evangelista, el próximo ministro. La palabra habla que el Señor reprenda al diablo, que el diablo ha querido venir a matar, hurtar y destruir. Él quiere matar tu economía, Él quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio. Pero la palabra me enseña, bajito, pero Cristo habla la palabra, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No están solos. Ustedes que están a punto de tirar la toalla, no están solos. Dios está con ustedes. Se los digo porque así, cuando yo en una ocasión estuve sin ganas quizás, entendí que no iba a ser por mi fuerza, que cuando soy más débil, soy más fuerte en Cristo Jesús. Hijo, con amor eterno te ama el Señor. No importa si la regaste, no importa si caíste, no importa, no. Aquí lo que importa es de que te levantes, porque tú eres un guerrero, una guerrera, y el Señor te ama y te espera con brazos de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en ellos, Señor. Que tu gloria, Padre, esté sobre ellos, Padre. Así como ese gran pez, aleluya, amén, que fue ordenado por ti mismo. Así, amado Dios, que pueda llegar la salvación a ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, pues gracias a cada uno de ustedes. Me siento bendecido, amén. Privilegiado porque pues Dios es bueno, amén. Gracias a todos los que estuvieron viendo este live. Gracias. Aquí me acompaña ahorita mi hermano Samuel, amén. Samuel García. Él ahorita no está. Está aquí conmigo en la silla, pero no está, aleluya, amén, aquí en cámaras, amén. Y como estoy bendecido con Dios, amén. Me estoy bendecido porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, pues gracias a cada uno de los que estuvieron mirando, amén. Estuvieron ahí comentando, pues que el Señor les bendiga y les guarde, amén. Saben, aquí está su amigo, amén, en Cristo y pastor Josué García, amén, de la iglesia Templo Cristiano, voz que clama en el desierto, amén. Voz que clama en el desierto. Bueno, pues bendiciones y ya estamos por despedirnos, amén, de este lugar, pero más nunca de su presencia, amén. Bueno, pues bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a todos ustedes. Dios te bendiga, pues, y amén, bendiciones a cada uno de ustedes, amén. Esos comentarios, gracias por comentar, gracias por todo, ya estamos por retirarnos, amén. Bueno, pues, ahí estamos, amén, una oración, ahí también está mi número de teléfono, 656-591-1044, amén, una petición, ahí estamos, cuando quieran visitar nuestra iglesia, amén. No es una iglesia lujosa, pero es una iglesia llena del poder de Dios, amén. Nos ubicamos en Urrubilla Bonita, calle Pegasi, 1773, amén. Y estamos, aleluya, amén, contentos porque ya vamos a hacer nuestro próximo congreso juvenil, amén. Vamos a darle más informe más adelante, amén. Estamos tan bendecidos con Dios porque Él es el dueño del oro y de la plata, amén. Porque Él es nuestro proveedor, aleluya, amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga y les guarde a todos. Y bendiciones a mi familia, a mi mamá, a todos mis tíos, a la familia García, a la familia Sánchez. Y bueno, pues que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.